a 628 grados centígrados, la constante de equilibrio yoduro de hidrógeno para producir yodo más hidrógeno es K sub C igual a 0,038. En un recipiente de 4 litros se introducen 3 moles de yoduro de hidrógeno. A. Calcular la concentración de cada sustancia en el equilibrio. B. Calcular la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio. C. Si el proceso es exotérmico, ¿en qué sentido se desplazará el equilibrio y cómo cambiará el número de moles de yoduro de hidrógeno si, primero, se aumenta la presión, segundo, se sube la temperatura? Como en el equilibrio yoduro de hidrógeno para producir hidrógeno más yodo, el número de moles estequiométricos es igual en los reactivos 2 que en los productos, 1 más 1, 2, podemos trabajar el equilibrio en función de los números de moles. Y por tanto, si dice que inicialmente se introducen 3 moles de yoduro de hidrógeno, pues inicialmente tenemos 3 moles de yoduro de hidrógeno y 0 moles de yodo y de hidrógeno antes de que comience la reacción. Cuando comienza la reacción, en el equilibrio se habrán reaccionado X moles de yoduro de hidrógeno que habrán producido, como 2 moles producen un mol, como 2 moles de yoduro de hidrógeno produce un mol de hidrógeno y un mol de yodo, si han desaparecido X moles de yoduro de hidrógeno, se habrán producido X medios de hidrógeno y X medios de yodo. Por tanto, esto ha desaparecido, ha aparecido. Con lo cual, en el equilibrio nos quedarán los 3 moles que teníamos inicialmente, menos los X que han desaparecido, y aquí teníamos 0 inicialmente y han aparecido X medios, y aquí 0 y han aparecido X medios. Así pues, la expresión K sub C será igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo dividido entre la concentración de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Y esto será, según nuestros datos, pues la concentración de hidrógeno en el equilibrio será X medios dividido entre el volumen, porque X medios son moles y hay que poner concentración, por la concentración de yodo, que será X medios dividido entre el volumen, dividido entre la concentración de yoduro de hidrógeno, que será 3 menos X, dividido entre V elevado al cuadrado. Esta K sub C vale 0,038. Y como observamos, los volúmenes se nos van. Vamos haciendo operaciones, tenemos 0,038 igual a x al cuadrado dividido entre 4 y esto dividido entre 3 menos x elevado al cuadrado. El 4 pasa dividiendo, x al cuadrado dividido entre 4 que multiplica a 3 menos x elevado al cuadrado. 0,038 será igual a x al cuadrado multiplicado por 4 que multiplica a el cuadrado del primero, 9, más el cuadrado del segundo, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 6x. Multiplicando por 4, 0,038, pasando el 4 multiplicando, nos queda 0,152 igual a x al cuadrado dividido entre 9 más x al cuadrado menos 6x. Y ahora multiplicando, pasando a multiplicar 9 más x al cuadrado menos 6x, nos va quedando 1,37, 0,152 por 9 es 1,37, más 0,152x, x al cuadrado, menos 0,91, 0,152 por 6, que será 0,91x. 0,91x igual a x al cuadrado. Pasando las x al cuadrado a una parte, tenemos 0,85 x al cuadrado más 0,91 x
menos 1,37 igual a 0. Resolviendo esta ecuación de segundo grado, nos queda que x será igual a menos 0,91 más menos raíz cuadrada de 0,91 al cuadrado más 4 por 1,37 por 0,85 dividido entre el doble de a, es decir, el doble de 0,85, que es 1,7. Así nos queda una respuesta de x que sería negativa y una respuesta de x que es positiva, que es 0,84. Por tanto, en nuestro equilibrio, 2 de yoduro de hidrógeno para dar hidrógeno más yodo, tenemos que en el equilibrio teníamos 3 menos x. Aquí teníamos x medios moles y x medios moles. Con lo cual, como sabemos que x vale 0,84, nos quedan 2,16 moles de yoduro de hidrógeno en el equilibrio, 0,42 moles de hidrógeno en el equilibrio y 0,42 moles de yodo en el equilibrio. La primera pregunta era la concentración de cada sustancia en el equilibrio. Por tanto, tendremos la concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio será 2,16 moles dividido entre el volumen, que es 4, es decir, 0,54 molar. Y la concentración de hidrógeno será igual a la concentración de yodo, es decir, 0,42 dividido entre 4, es decir, 0,105 molar. Ya tenemos la primera respuesta. La segunda pregunta es la presión parcial de hidrógeno en el equilibrio. Se cumplirá que la presión parcial de hidrógeno por el volumen total será igual al número de moles de hidrógeno en el equilibrio por la constante R de los gases perfectos por la temperatura. La presión parcial de hidrógeno en el equilibrio por el volumen total, que es 4 litros, será igual al número de moles de hidrógeno en el equilibrio, que eran 0,42, por 0,082, y la temperatura 628 grados centígrados más 273 para pasar a grados Kelvin. De aquí nos obtenemos una presión parcial de hidrógeno, que es lo que nos preguntan, igual a 7,76 atmósferas. Y ya tenemos la segunda pregunta. La tercera pregunta nos dice que si en el equilibrio yoduro de hidrógeno para dar yodo más hidrógeno es una reacción exotérmica, es decir, el calor es un producto de la reacción, nos dicen si aumenta la presión, no se afecta al equilibrio, el equilibrio no se desplaza, porque el número de moles estequiométricos en los reactivos y en los productos es el mismo. Es decir, 2 moles tenemos de reactivos y tenemos 1 más 1 moles de los productos. Por lo tanto, al aumentar la presión no se afecta al equilibrio. Si aumenta la temperatura, como la reacción es exotérmica, es decir, el calor se produce, es un producto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, en el sentido de eliminar el calor generado. Por tanto, la modificación de la presión no afecta al equilibrio y el aumento de la temperatura hace que el equilibrio se desplace hacia la izquierda.